Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Monster Pet Evolution, que la disfruten. Capítulo 196. Gummy Power. Después de salir de la tienda de Gao Pen, Daisy vio a Flammy parado en la rama de un árbol en una pierna. La grúa estaba sacando insectos de un agujero en el árbol con su pico. Algo que vale la pena mencionar aquí fue el hecho de que a pesar de haber sufrido mutaciones, algunos monstruos no vieron cambios drásticos en el tamaño. Los insectos en particular no habían cambiado mucho en términos de tamaño. Flammy estaba esforzando sus ojos en el agujero del árbol mientras buscaba comida. De repente, el 100 pies debajo de él dejó escapar una risa amarga. ¿Todavía comiendo, graso? Flammy miró a Daisy con sorpresa. Sintiéndose algo atacado, Flammy miró hacia abajo, solo para ver la espalda de un 100 pies que se alejaba arrastrándose. Cuando llegó la noche, un 1000 pies plateado emergió de los árboles en la distancia. Llevaba manojos de raíces y plantones en la espalda. Vio que su guarida estaba siendo ocupada por otra persona. En pánico, se sacudió la carga de la espalda y se apresuró hacia su guarida. Un lugar tan húmedo y oscuro no había sido fácil de encontrar. No tenía intención de mudarse. La mayoría de los monstruos se volverían extremadamente territoriales cuando descubrieran que sus territorios habían sido invadidos por un intruso. En ese momento, el pato adamantino, que había estado mirando fijamente a nada cerca de un árbol hueco, de repente sintió un dolor agudo en la parte trasera. Su efecto pasivo se activó de inmediato. Con un destello de luz púrpura, su cuerpo se expandió. Al darse la vuelta, vio un 1000 pies de espalda plateada de 3 metros de largo mordiendo brutalmente su trasero. El 1000 pies había arrancado algunas de las plumas del pato de su cola. Algunas plumas amarillas sobresalían de la boca del 1000 pies. ¿Curandero?, cuestionó extrañamente el pato adamantino. ¿Por qué me mordió? El 1000 pies lo ignoró y hundió sus colmillos más profundamente en las nalgas del pato. Hubo otro destello de luz púrpura, y el cuerpo del pato adamantino se expandió aún más. Mirando al 1000 pies confundido, el pato lo pateó. Aunque su cuerpo se había expandido 2 veces, el pato adamantino era aún más pequeño que el 1000 pies. Su tamaño normal era de alrededor de 5 pies de alto. Ahora, había crecido hasta 7 pies de altura. El 1000 pies abrió mucho la boca y lanzó un vapor rojo. El pato adamantino gritó de dolor cuando el vapor rojo entró en contacto con sus ojos. Las lágrimas ahora rodaban de sus ojos. El 1000 pies sonrió triunfante. El pato no tenía idea de cuántos enemigos del 1000 pies habían sido víctimas de este ataque. Cualquier persona afectada por su ataque de vapor acre quedaría cegado. Todos los enemigos que el 1000 pies había encontrado habían sido susceptibles a este ataque. El poder de Gummy del pato adamantino le permitió inflar su propio cuerpo mientras estaba siendo atacado. Su propia fuerza, defensa, velocidad y otras estadísticas también aumentarían drásticamente. Su efecto pasivo solo se activaría una vez si el vapor rojo del 1000 pies fuera un ataque único. Sin embargo, el vapor estaba infligiendo dolor continuo en el pato adamantine. Cada 2 segundos, sentiría un dolor intenso en sus ojos, donde aún permanecía el vapor rojo. Entonces, sucedió algo aterrador. El pato adamantino frente al 1000 pies comenzó a expandir su cuerpo con cada respiración. El 1000 pies levantó la cabeza y vio que ni siquiera podía ver más allá de su cofre. Cuando parpadeó, lo único que pudo ver fueron las patas del pato. Los destellos de luz púrpura no se detuvieron. El pato había crecido 20 pies de altura, y su crecimiento no mostraba signos de detenerse. Curandero. El graznido del pato resonó ruidosamente en el bosque. Un pato amarillo de 23 pies de altura ahora se encontraba en medio del bosque. A medida que crecía, el vapor rojo que inicialmente había afectado sus ojos comenzó a perder efecto. El pato adamantino finalmente dejó de crecer. Asustado por la conmoción afuera, Gao Ben salió de su tienda y vio un pato de 23 pies de altura que se elevaba sobre un tembloroso 1000 pies. Gao Ben finalmente entendió por qué este pato de mente simple había podido vivir tanto tiempo solo. Al principio, había asumido que el poder Gummy del pato solo le permitiría expandir el tamaño de su cuerpo hasta cierto punto, y que este efecto no podía ser en capas. Ahora se dio cuenta de lo terriblemente equivocado que había estado. El poder de Gummy fue la primera habilidad pasiva que Gao Ben había visto con solo un efecto. Había pensado que era una habilidad inútil, cuando en verdad, era una habilidad que superaba a todas las demás. En verdad, la fortuna favorecía a los tontos. No importa cuán tonto y afable pareciera el adamantino, todavía tenía mal genio.
Después de ser atormentado por el vapor rojo durante tanto tiempo, el pato adamantino ahora estaba extremadamente enojado. Levantó una pierna y golpeó brutalmente su pie en el suelo. El milpies intentó correr, pero una sombra cayó sobre él, y la pata del pato pronto cayó sobre él. Chapotear. Fue aplastado en el suelo. El pato levantó su pie para revelar una profunda impresión en el suelo. En él, el cuerpo del milpies se retorcía, luchando por escapar. Sin embargo, el pie del pato cayó sobre él una vez más. Finalmente, el pato adamantino se tragó el milpies vivo. Media hora después, el cuerpo del pato comenzó a encogerse hasta que volvió a su tamaño normal. Dazi tragó saliva y se dio la vuelta cuando vio al pato caminar hacia él. Gao Ben estaba impresionado por esto, pensando que tal vez podría firmar un contrato de sangre con el pato. Lo llamó por teléfono. El pato adamantino se dirigió hacia Gao Ben, con la cabeza moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Gao Ben lo trajo a su tienda y sacó su equipo de procesamiento de sangre. Al colocar su mano derecha sobre la cabeza del pato, Gao Ben sintió una conciencia borrosa que se filtraba en su cuerpo. Gao Ben ahora se estaba comunicando con el pato adamantino en su paisaje mental. La conciencia del pato era débil, como la de un niño. Miraba a Gao Ben de arriba abajo con curiosidad por un momento antes de salir corriendo a mirar algo más en la esquina. El paisaje mental de un ser vivo era donde sus emociones reinaban supremamente, donde sus pensamientos eran más activos. Todas sus emociones fueron reveladas allí. El espectro emocional del pato adamantino podría describirse como un colorido envoltorio de dulces. Los sentimientos felices estaban en plena floración en su paisaje mental. Aquí, un árbol podría brotar repentinamente un par de alas y volar, mientras que la hierba debajo de los pies del pato podría comenzar a charlar alegremente con él en cualquier momento. De repente, Gao Ben notó que el mundo del pato adamantino se estaba oscureciendo gradualmente, hasta que finalmente todos los colores a su alrededor se volvieron de un gris opaco. Luego escuchó a dos patos adamantinos susurrándose suavemente en otro lugar. Por alguna razón, Gao Ben podía entender de qué estaban hablando. Capítulo 197. Araña escudo de tierra. ¿Es este nuestro hijo? Preguntó el pato adamantino desde la izquierda. Sí lo es. Mira lo grandes que son sus ojos, respondió el pato adamantino a la derecha, asintiendo. Luego sus rostros se congelaron, como si acabaran de ver algo horrible. Incluso con sus ojos humanos, Gao Ben podía ver el miedo en sus rostros. Tiene 5 dedos. ¡Qué cosa tan horrible! El pato adamantino a la izquierda gritó. El pato de la derecha abrió mucho los ojos y comenzó a gritar enojado. Los dos comenzaron a pelear. El pato de la izquierda quería deshacerse de su recién nacido, pero el pato de la derecha se negó obstinadamente. Medio mes después, los hermanos del patito nacieron de sus huevos. Los hermanos tampoco le dieron al primer patito alivio del estrés. Era, después de todo, un monstruo de 5 dedos. Por lo general, se vería obligado a comer las sobras dejadas por sus hermanos y hermanas. A veces, ni siquiera obtendría comida. Era normal que sus padres a veces no pudieran encontrar suficiente comida para todos. Los patos adultos necesitaban asegurarse de tener suficiente sustento para funcionar como la columna vertebral de la familia. Como resultado, el patito de 5 dedos a veces tuvo que pasar hambre durante días dentro de su guarida. A diferencia de los monstruos en la parte superior, los monstruos de bajo nivel como los patos adamantine tenían que preocuparse por la comida todo el tiempo. Solo podían crecer fuertes y saludables con una nutrición adecuada. Un día, los 8 patitos adamantinos tuvieron que compartir un pez de 2 pies de largo entre ellos. Esto no fue suficiente para los 8 patitos adamantine, considerando que todavía estaban creciendo. El patito deformado fue expulsado, obligado a ver comer a sus hermanos. Tal vez tendrían la amabilidad de dejarle algunas espinas de pescado cuando hubieran terminado. Sin embargo, solo había comido un poco de pescado el día anterior. Ahora estaba extremadamente hambriento. Con cautela, se acercó a sus hermanos, esperando que lo dejaran morder. No te acerques más, dijo el patito más cercano a él mientras lo pateaba. Frick, retrocede. Otro patito le dio una patada. De repente, una luz púrpura brilló en su cuerpo. Cuando los 2 patos adultos adamantines regresaron a casa, vieron plumas de pato esparcidas por el suelo y sus hijos temblando en un rincón. En el medio de la cueva yacía un patito adamantino, aparentemente complacido consigo mismo después de haber devorado todo el pescado. Era el monstruo de 5 dedos. Los otros patitos comenzaron a contarles a sus padres sobre su crueldad y violencia. Los rostros de sus padres se oscurecieron.
El patito de 5 dedos fue expulsado de su hogar. Su infancia terminó en ese punto, antes de que pudiera comenzar. Abominaciones como esta generalmente fueron eliminadas por sus padres justo después de que nacieron. Una minoría de ellos fue expulsada y se la dejó morir. Un número aún menor logró sobrevivir en la dureza de la naturaleza. Podría haber parecido como si la infancia de este extraño patito hubiera terminado en ese mismo momento. En verdad, su infancia no había terminado. Gracias a su habilidad inherente, podría superar cualquier peligro que encuentre. Gao Ben calculó que para tratar con el pato adamantino, sería mejor no activar su habilidad pasiva varias veces. De lo contrario, el pato probablemente estaría fuera de su control. Esto explicaría por qué su charlatán había sonado. Probablemente no había aprendido de sus padres cómo graznar adecuadamente. También fue la razón por la que comenzó a seguir a Gao Ben después de que le había enseñado a graznar como un pato real. Gao Ben no sabía si reír o llorar por esto. Ser expulsado por sus propios padres también lo había hecho sensible y algo inestable. Cuando el recuerdo se desvaneció, un contrato de sangre ardió lentamente y se disolvió en el paisaje mental del pato. Nadie había tenido la paciencia de escuchar su historia hasta ahora. Gao Ben parpadeó y miró al pato adamantino. Ahora sentía una conexión más fuerte con eso. Te llamaré Goldie, ya que tus plumas son todas amarillas, dijo Gao Ben. El pato no se opuso a esto. Más bien, parecía ser demasiado vago para darle una respuesta adecuada. Firmar un contrato de sangre con Gao Ben no debe haber sido tan importante. El pato adamantino salió de la tienda. 3 días después, una conciencia adormecida despertó abruptamente en la mente de Gao Ben. La tierra bajo sus pies se sacudió de repente, como si algo estuviera a punto de salir de ella. Gao Ben salió de su tienda y vio que la tierra debajo de él se abultaba hacia arriba. Enormes grietas también habían aparecido debajo de él. Las grietas comenzaron a extenderse, luego un colmillo negro con forma de escudo surgió del suelo. El otro colmillo salió momentos después. Ambos colmillos estaban unidos a un escudo de forma ovalada. Los 2 colmillos eran afilados en ambos extremos y anchos en el medio. También parecían curvarse hacia abajo. Una araña enorme emergió, siguiendo sus colmillos fuera del suelo. Su exoesqueleto negro y verde brillaba con una luz metálica. Todavía se veía casi igual que antes, pero su cuerpo había crecido un tercio. Afiladas, diminutas púas también habían aparecido en las articulaciones de sus piernas. Stripey rompió con entusiasmo sus pinzas mientras respiraba el aire fresco. Nombre del monstruo. Earth-Shield Spider. Grado de monstruo. Épico. Nivel de monstruo. Nivel 25, nivel de comandante. Atributo monstruo. Tierra. Características especiales. The Earth Spirit. El Earth Spirit Core ha reemplazado su corazón, aumentando su afinidad con el elemento tierra y haciéndole perder su capacidad de fusionarse con otros elementos. Efecto pasivo 1. Nivel de dominio de la tierra +1. Efecto pasivo 2. Está bajo la protección constante de la tierra. Mientras permanezca en tierra firme, podrá absorber el poder de la tierra y formar una armadura elemental de tierra alrededor de su cuerpo. El poder defensivo de la armadura está determinado por su nivel de habilidad de dominio de la tierra. Habilidad de monstruos. Dominio de la tierra nivel 2. Estado actual del monstruo. Saludable, feliz. Stripey finalmente había evolucionado y también ganó una nueva habilidad. Gao Ben suspiró aliviado. La misión que se había propuesto completar en las montañas había sido un éxito. Vamos, volvamos. Capítulo 198. Piedra mágica prohibida, agua. Gao Ben había entrado en el bosque con 5 familiares. Ahora volvía con 6. Gao Ben frunció el ceño ante el pato adamantine que se acercaba al fondo de su grupo. Cualquiera podría no haber pensado mucho en ello. Después de todo, nadie sabía de lo que era realmente capaz. Solo Gao Ben sabía su verdadero potencial. Luego comenzó a preguntarse si sería capaz de encontrar criaturas más poderosas al permanecer un poco más en la naturaleza. Después de mucho pensar, Gao Ben descartó la idea. Dazi y los demás ya eran bastante difíciles de cuidar. Gao Ben no creía que fuera físicamente capaz de criar más. También sería imposible traer un gran séquito de familiares donde quiera que fuera. Si eso sucediera, la gente a millas de distancia vería la columna de polvo levantada por su rebaño de familiares y gritaría: «Es él, el tipo con los familiares. Ha vuelto otra vez». Cuando finalmente llegaron al borde de la ciudad de Yuzhou, Gao Ben encontró a su abuelo, vestido con ropa tradicional y con gafas de sol, pescando en la orilla del río. No hubo una sola ondulación en la superficie del agua.
Has vuelto, dijo su abuelo, que se quitó las gafas de sol y guardó la caña de pescar y el taburete. Se levantó y le dijo a Gao Peng. Vamos. Te cocinaré tu sopa de pollo favorita. Gao Peng miró dentro de la canasta de peces, donde un par de peces nadaban en el agua. Veo que has pescado un poco. Bueno, mis habilidades de pesca han mejorado, dijo Jian-Wu con una sonrisa. Echó un vistazo a la fiesta de Gao Peng e inmediatamente notó el pato adamantino y el recién evolucionado Stripei. Hubo un ligero cambio en la expresión del viejo. Sin embargo, no dijo nada más. Tonto, que flotaba sobre el hombro de Gao Peng, notó el corto cabello gris de Jian-Wu y sus ojos se iluminaron. Sentarse en la cabeza de ese hombre debe ser realmente cómodo, pensó. No había sido usado por nadie como sombrero durante mucho tiempo. Los ojos de Jian-Wu destellaron de advertencia a Siri cuando comenzó a flotar hacia él. Siri se congeló en el aire, luego dio vueltas en el aire antes de aterrizar en la cabeza de Gao Peng con un golpe. Gao Peng extendió la mano para tocar el resbaladizo cuerpo de Siri, que se sentía frío y elástico. Abuelo, ¿cómo se venden las drogas? Preguntó Gao Peng mientras él y Jian-Wu comenzaban a caminar de lado a lado. Jian-Wu miró a Gao Peng varias veces. Su cuerpo ahora exudaba un aire indescriptible. El viejo sonrió para sí mismo. El tiempo de Gao Peng en el bosque lo había cambiado para mejor. No está mal. Las drogas sanguíneas se están vendiendo bastante bien. He vendido más de 100 en los últimos 15 días. También he vendido más de un centenar de drogas terrestres. Dado que ambos recibieron críticas favorables, creo que podremos vender más en los próximos días. La droga petroquímica no se vende tan bien, pero en comparación con otras drogas en el mismo rango de precios, lo está haciendo bastante bien. Ya solicité patentes para los 4 medicamentos. Como usted fue quien los inventó, la división Monster Breeder lo invitó a solicitar una licencia de Monster Breeder. ¿Tuviste? Preguntó Jian-Wu. No, dijo Gao Peng. Muy bien, entonces les haré saber, dijo Jian-Wu, riendo entre dientes. Después de la cena, Gao Peng comenzó a verificar los atributos de cada uno de sus familiares. Dazi ya no era el familiar de más alto nivel. Ese título ahora pertenecía al nivel 26 Flammy, que continuaría creciendo a un ritmo tan rápido hasta llegar a Lord Tier. Debajo de Flammy estaban Dumbi, Dazi y Stripei, todos de nivel 25. Flammy, Dumbi y Stripei tenían sus propias habilidades especiales. Solo Dazi, que no tenía su propia habilidad especial, ahora parecía más débil que los otros 3. Gao Peng frunció el ceño. Dazi había sido su primer familiar. Pellizcó sus sensores un par de veces cuando comenzó a pensar en el hecho de que tendría que centrar sus esfuerzos en ayudarlo a subir de nivel a partir de ahora. Silly ahora solo tenía el nivel 22. No podía crecer tan rápido como los demás, ya que era difícil conseguir comida de tipo espacial. El nivel 10 Goldie estaba en la parte inferior de la jerarquía familiar. Gao Peng echó un vistazo al pato adamantino, que miraba distraídamente su reflejo en el lago. El pato adamantino tenía un gran potencial. Sus robustos huesos y carne complementan bien su habilidad pasiva. Gao Peng tenía sus propios planes para ello. Los ingredientes necesarios para ayudar a un monstruo a alcanzar el grado legendario eran extremadamente raros. Además, cuanto más alto era el nivel de un monstruo, más ingredientes necesitaría. El pato adamantino era solo un monstruo de nivel 10 con niveles normales en ese momento. Tal vez podría ayudarlo a llegar a legendario superior, pensó Gao Peng. Memorizó todos los ingredientes necesarios para que el pato adamantino llegue a legendary. Le preguntaría a su abuelo al respecto al día siguiente. De repente, Gao Peng escuchó un fuerte grito desde el lago. Se dio la vuelta y vio al pato adamantino agitando sus alas con entusiasmo, como si hubiera visto algo sorprendente. Las clases comenzarán en 2 días. ¿Todavía necesitas que te lleve a la escuela? Preguntó Jian-Wu. Estaba corriendo por la mañana con Gao Peng al lado del lago. Es solo la escuela. No hay nada de qué preocuparse, dijo Gao Peng. De acuerdo entonces. Después del registro, asegúrese de regresar a casa para la cena. Te espero en casa, dijo el viejo. Entrar a la universidad ya no era una etapa importante en la vida de las personas en estos días. Sin embargo, sabía que su nieto siempre había estado esperando inscribirse en uno. Jian-Wu también sabía que algunas cosas no estaban a la altura de las expectativas. Gao Peng tendría que experimentar la vida universitaria por sí mismo para darse cuenta de esto. Por cierto, he preguntado acerca de los ingredientes que solicitaste, y puedo tener 1 o 2 pistas sobre algunos de ellos.
Después de esto, te daré la información que necesitas. Bueno. Después de correr por la mañana, Gao Ben regresó y se bañó. Su abuelo había colocado un trozo de papel al lado del humeante plato de desayuno sobre la mesa. Incluso había una nota debajo de un vaso de leche, en la que estaba escrito: "Me necesitan en la empresa. Aquí está el desayuno y la información que querías". Gao Ben miró la letra audaz de su abuelo y sonrió. Después de terminar su desayuno, abrió el pedazo de papel y comenzó a leer lo que estaba escrito en él. Grupos de buzos descubrieron un objeto brillante desconocido en el fondo del lago Xiai que atraía enjambres de carpas enormes hacia él. También había un par de fotos en el pedazo de papel que parecían haber sido tomadas del cielo, algunas de ellas borrosas. Cuando Gao Ben puso sus ojos en la primera imagen, comenzaron a aparecer líneas de números ante sus ojos. Nombre del elemento: piedra mágica prohibida, agua. Eso es todo, suspiró Gao Ben. Capítulo 199. Lago Xiai. El lago Xiai estaba ubicado en la provincia Xiai de la región de Huaxia. También fue el lago de agua salada más grande de la zona. Rodeado por el monte Datong, el monte Riyue y el monte Xiai del sur, el lago estaba ubicado en las cercanías de la ciudad de Qingtan, una ciudad estratégicamente ubicada en el noroeste de la región de Huaxia. Gao Ben sabía todo esto. También sabía que cierto tipo de carpa había vivido en el lago antes del cataclismo. Después del cataclismo, los peces se habían multiplicado rápidamente hasta convertirse en los habitantes dominantes del lago. El pez había evolucionado gradualmente hacia otras subespecies, como la carpa anfibia, la carpa alada, la carpa de lomo púrpura y la carpa gigante. Todos estos diferentes tipos de carpas habían estado en una lucha constante para demostrar que su propia forma de evolucionar era superior a las demás. La piedra mágica prohibida fue uno de los ingredientes necesarios para permitir que el pato adamantino alcance el estado legendario y evolucione a un pato adamantino prohibido. Aunque todos los demás ingredientes necesarios para la evolución del pato adamantine eran raros, se podían encontrar en el mercado. La piedra mágica prohibida fue especialmente difícil de encontrar. Sin embargo, parecía que la suerte estaba del lado de Gao Ben. Existían todo tipo de piedras mágicas prohibidas. En teoría, todos los elementos existentes podrían haber estado contenidos en ellos. Una piedra mágica prohibida de cierto elemento repelería otras sustancias del mismo elemento, así como otros elementos, hasta cierto punto. Tenía que tenerlo. Gao Ben se lamió los labios. Una vez que alcanzara el grado legendario, el pato adamantino podría despertar un segundo efecto monstruo. En ese momento sonó el teléfono. Fue su abuelo. ¿Es ese el ingrediente que necesitabas? Ah, sí lo es. Gracias, abuelo, dijo Gao Ben, asintiendo. Eso es genial. Enviaré a alguien para que lo recupere por ti. Solo quédate en casa, dijo su abuelo, antes de finalizar la llamada. En ese momento, Gao Ben se sintió algo incómodo. ¿No debería haber sido él el que está librando una batalla de ingenio y fuerza con los peligrosos monstruos salvajes para obtener su premio? A veces, Gao Ben también tenía que tener cuidado con otros que buscaban las mismas cosas que él. Si no fuera lo suficientemente cuidadoso, podría generar la ira de muchas personas. Entonces, ¿por qué estaba tan emocionado por esto? Miles de personas se habían reunido junto al lago Xiai en grupos desiguales. El grupo más grande tenía más de 10 personas, mientras que los más pequeños solo tenían 2 o 3 personas. El lago Xiai era extremadamente ancho. Antes del cataclismo, tenía alrededor de 1700 millas cuadradas de ancho, que era 2 veces el tamaño del lago Tai. Después del cataclismo, la superficie del lago Xiai se había expandido drásticamente. Ahora era casi tan grande como un océano. Las ondas aparecieron en la superficie verde azulada del lago cuando una suave brisa sopló sobre él. Un ligero olor a sal salía de él. ¿Chen Laoer? ¿No estás en el negocio de la farmacia? ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo una mujer pelirroja de pie junto al lago. Vestida con una chaqueta de cuero, fumaba tranquilamente un cigarrillo mientras una sonrisa jugaba en sus labios, sus ojos apretados en largas rendijas. Guárdalo, dijo un hombre no muy lejos que simplemente agitó una mano hacia ella. Era un hombre larguirucho con el pelo corto y un bigote débil. Todos aquí están pensando lo mismo. No perdamos el tiempo el uno al otro. La mujer pelirroja se rió entre dientes y arrojó casualmente su cigarrillo al suelo, luego lo pisó con el tacón de su zapato de tacón alto. Todos deberían estar aquí ahora, dijo. Un enorme camión se había detenido al costado de la carretera, y un par de hombres saltaron de él.
Uno de ellos, probablemente el líder del grupo, llevaba una camisa negra de manga corta. Había un tatuaje de dragón en su brazo que se extendía hasta la base de su oreja. El hombre se llamaba Gaoen, y era el jefe de la división de ventas del grupo Blackgate y el representante del grupo en su conjunto. El grupo Blackgate comprará el objeto que ha irritado a los peces en el lago Shiai por $300 millones de la Alianza y 3 cristales de núcleo monstruo de nivel comandante. Cualquiera que pueda sacarlo del lago será compensado por sus esfuerzos en el lugar, dijo Gaoen con frialdad. Los ojos de todos se iluminaron cuando escucharon lo que acababa de decir. No había duda en la mente de nadie en ese momento de que cualquier cosa que hubiera molestado a los peces en el lago era un premio que valía la pena matar. Sin embargo, sin saber para qué podría usarse, el objeto en cuestión no tenía tanto valor como cualquier otra piedra en el fondo del lago, especialmente para aquellos que se habían reunido en la orilla del lago que no poseían laboratorios. $300 millones de la Alianza y 3 cristales de núcleo monstruo de nivel de comandante fueron una figura astronómica para estos novodíes. Este fue un acuerdo extremadamente rentable para el grupo Blackgate, ya que solo tenían que pagar una gran suma de dinero para recuperar un objeto raro y valioso del lago. Además, al ver que el objeto había sido encontrado cerca de la ciudad de Kingtan, donde se encontraba el grupo Blackgate, solo tenían que tenerlo. Al noreste del lago Shiai, enormes olas sobresalían de la superficie. Se podían ver grandes siluetas de peces nadando en el lago. Dios mío, ¿cuántas de estas cosas hay allí?, dijo uno de los entrenadores de monstruos, que estaba mirando la masa negra que se arremolinaba en el agua desde la cubierta de un bote. Hay una infestación de carpas en el lago, dijo alguien a su lado. Siempre habían sabido que mucha carpa vivía en el lago Shiai. Nunca habían sabido lo grave que era la infestación de carpas hasta entonces. Sombras oscuras surgieron en el agua, oscureciendo todo el lago. A veces, una carpa masiva saltaba del agua y balanceaba el bote de un lado a otro antes de sumergirse nuevamente en el lago con un gran chapoteo. Olvídalo, volvamos atrás. Incluso si pudiéramos sacar el premio del fondo del lago, no podríamos salir con vida, la única forma en que podríamos hacer esto es con un familiar volador. No creo que un familiar de tipo volador sea de mucha utilidad, dijo uno de los entrenadores con calma. Luego señaló al monte Ryue en la distancia. Había 2 picos de montaña en el monte Ryue. El pico izquierdo simbolizaba a Yin, mientras que el pico derecho representaba a Yang. El monte Ryue era en realidad un paso de montaña hacia el Tíbet. También fue conocido por otros nombres, como la pantalla plegable de Shiai y las puertas de las llanuras de hierba. Estaba situado entre las mesetas Huangtu y tibetana, donde se extendía la frontera entre las regiones monzónicas y no monzónicas. Una zona pastoral yacía a un lado del paso de montaña, mientras que un área agrícola yacía al otro. La montaña, que había adquirido muchos nombres a lo largo de los años, había adquirido un aire de misterio aún más profundo después del cataclismo. De repente, una bandada de pájaros de plumas negras descendió del monte Ryue. El pájaro en el frente era tan grande como un avión de pasajeros. El extremo delantero de sus alas era blanco, mientras que el otro extremo era negro. Sus ojos eran de un tono rojo dorado. Es el Golden Goosekin del monte Ryue, gritó alguien en el bote, inmediatamente reconociendo al enorme pájaro. Salgamos de aquí. No arriesgo mi cuello, ni siquiera por $300 millones. Capítulo 200. Justo como estaba planeado. El Golden Goosekin que volaba en el frente de repente se dio la vuelta y golpeó a un ganso detrás de él con una de sus alas. La gente en el barco vio que el ganso se desaceleró, y la bandada de gansos se realineó en una forma de V adecuada. Los entrenadores en las otras naves también habían notado la bandada de tiranos emplumados del monte Ryue volando hacia el lago. La bandada de gansos de oro tenía muy mala reputación en la ciudad de Kingtan. Nadie sabía qué había salido mal en su proceso evolutivo que resultó en que fueran tan malhumorados. Estas aves atacarían a cualquiera a la menor provocación. También eran un tipo de pájaro extremadamente curioso que recogería cualquier cosa que llamara su atención en el suelo. A menos que se escondiera dentro del lago hasta que estas aves perdieran interés, no había forma de escapar de ellas. Gaoen no parecía en absoluto molesto por la llegada de estas criaturas. Por el contrario, parecía bastante feliz por eso. Esto significaba que lo que había en el fondo del lago debía haber valido mucho. La idea de si alguno de los entrenadores podría recuperar el premio de Gaoen para él nunca había pasado por su mente. Cualquiera de ellos podría burlar a estas criaturas brutales con un poco de pensamiento estratégico.
La creatividad era el activo más poderoso de un humano, después de todo. Gao En se acarició la barba. Podía sentir que todo estaba a su alcance. Una pequeña carpa de lomo púrpura con una aleta dorsal con punta dorada nadaba alrededor de la piedra mágica prohibida, lo que le daba una sensación peculiar. Tal vez este es el destino, pensó. Había oído que su madre había sido capaz de volverse extremadamente poderosa al tragar una fruta extraña. Desde entonces, había dado a luz una serie de poderosas carpas de lomo morado. Quiero dar a luz a muchos niños poderosos como mamá. Pensó el pececito. No muy lejos, un par de carpas de lomo púrpura de 30 pies de largo notaron una gran figura en la distancia. Gigante, quédate atrás. Este es nuestro territorio, advirtió uno de ellos. A 300 pies de distancia, pasó una carpa masiva. De allí salió un sonido profundo y crujiente. ¿Quién eres para decirme que me quede atrás? Cuida tu lengua, o te la tragaré entera. El pez de espalda morada que había hablado tensó sus ojos hacia la carpa gigante. Se estremeció cuando se dio cuenta de que era un subjefe de la carpa gigante. Cada tribu importante de carpas que vivía en el lago Xiai tenía un jefe propio. Cada tribu estaba dividida en varias ramas, que a su vez estaban gobernadas por un subjefe. ¿Por qué un subjefe debajo de la carpa gigante vino hasta aquí? La carpa de lomo púrpura dijo con advertencia. No te acerques más. Detrás de nosotros está la hija más querida de nuestro jefe. Si te atreves a ponerle una aleta, nuestro rey estará muy enojado. La carpa gigante miró a la pequeña carpa púrpura que nadaba alrededor de la piedra mágica prohibida, y luego rió a carcajadas. No le importaba quién era la pequeña carpa. ¿Teme un oso las repercusiones de comerse un cachorro de tigre? Por supuesto que no. Un tigre haría lo mismo con el hijo del oso si tuviera la oportunidad. Todos los monstruos fueron impulsados por la simple lógica de supervivencia del más apto. Correr. Gritó uno de los peces de lomo morado. La carpa gigante frente a ellos ahora nadaba hacia ellos. El jefe de la carpa de lomo morado mató a muchos de los míos. Hoy haré que pague sus fechorías con la sangre de su hija. Dijo la carpa gigante, que luego abrió la boca y mostró sus afilados dientes a la carpa de lomo púrpura. Algunas de las carpas de lomo púrpura comenzaron a temblar de miedo. Aún así, mantuvieron su formación alrededor de la carpa gigante mientras gritaban a la pequeña carpa de espalda púrpura detrás de ellos para huir. Las corrientes de agua comenzaron a arremolinarse alrededor de la carpa gigante, que pronto quedó atrapada dentro de un vórtice submarino. Sois todas abominaciones. Tu línea evolutiva está completamente equivocada. Rugió la carpa gigante. Luego tomó una gran cantidad de agua, expandiendo sus branquias y músculos drásticamente. Sus músculos comenzaron a ondularse como olas. Sus vasos sanguíneos se retorcían debajo de su piel como lombrices de tierra. La fuerza bruta es lo único que importa en este mundo. Rugió. Su estruendoso rugido atravesó la primera capa del vórtice. La carpa gigante luego balanceó su cola y atravesó las capas restantes del vórtice. Una sombra negra ahora se cernía sobre la carpa de lomo púrpura, todos abrumados por el miedo. Después de ver huir a la pequeña carpa de lomo púrpura, la carpa gigante bajó su enorme cabeza y se lanzó hacia la piedra mágica prohibida. Una piedra mágica prohibida repelería otros objetos con el mismo elemento que ella. Como esta piedra mágica prohibida estaba dotada con el elemento agua, había repelido toda el agua a su alrededor y forjado un lugar seco en el fondo del lago. Sin embargo, la carpa gigante había evolucionado para depender más de sus músculos que del poder de los elementos. La piedra mágica prohibida tendría poco o ningún efecto sobre ella. La carpa gigante se tragó la piedra mágica e inmediatamente abandonó la escena. El lago se hundió en la oscuridad cuando la piedra mágica prohibida entró en la boca de la carpa gigante. Hubo un grito del Golden Goosekin dando vueltas en el aire. La roca brillante en el fondo del lago había desaparecido. Entró sus alas. Poco a poco, el viento comenzó a acumularse a su alrededor. En el segundo siguiente, cayó del cielo como una cuchilla afilada y dejó escapar un estallido sónico a su paso. Auge. Un geyser de 30 pies de altura se disparó en el aire. Las ondas comenzaron a emanar a través de la superficie del lago desde el punto de entrada del ave. La carpa gigante que huía de repente sintió un dolor agudo en la espalda, como si alguien la hubiera apuñalado con una espada. Comenzó a retorcerse de dolor en el lago. La carpa gigante finalmente logró sacudirse al Golden Goosekin. Como no estaba en su elemento, el pájaro se impulsó hacia la superficie del agua con un poderoso golpe de sus alas y se lanzó fuera del lago.
Había una herida profunda en la espalda de la carpa gigante de la que fluía profusamente la sangre. La carpa gigante se desvaneció en las profundidades del lago. En la orilla, Gao En estaba furioso. Maldita sea, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está? Hermano Gao, creo que una carpa gigante se lo tragó. ¿Dónde está el maldito pez? Y se fue. ¿Para qué estás parado allí? Ve a buscarme ese pez. El subjefe de la carpa gigante había logrado integrarse en un gran grupo de su propia especie. No había forma de saber cuál de ellos se había tragado la piedra mágica. El subjefe se acercó furtivamente a otra carpa gigante. Ambos presionaron sus bocas juntas. Las otras carpas gigantes quedaron atónitas ante esta escena. Después de hacer boca a boca con el subjefe, la otra carpa gigante nadó entre la multitud de peces hasta que salió por el otro extremo. Luego desapareció en las oscuras profundidades del lago. Media hora después, la cabeza del subjefe comenzó a tambalearse. Su visión también se había vuelto borrosa. El dolor en su espalda todavía lo atormentaba. Era como si una carpa espada hubiera atravesado su cuerpo. Ahora había una conmoción en la orilla del lago Xiai. Todos ya habían hecho sus propios preparativos para recuperar el premio del fondo del lago. Sin embargo, había desaparecido repentinamente. Definitivamente fue tragado por el subjefe de la carpa gigante. No se preocupe, hermano Gao, le conseguiremos ese pescado, dijo uno de los subordinados de Gao En mientras golpeaba su pecho. Al otro lado del lago, una carpa gigante emergió repentinamente del agua. Un par de personas estaban de pie cerca de la orilla con ropa estampada de nubes. Ve a buscarlo, dijo uno de ellos. Además, número 3, la próxima vez que controles estas cosas, agradecería que pudieras atenuar tu dramatismo. Me da vergüenza de segunda mano solo escucharte hablar. G. Un chico pelirrojo bajito sonrió. Las pupilas de la carpa gigante se dilataron al abrir obedientemente su boca. Una luz azul irradiaba de su boca. Alguien inmediatamente sacó la piedra azul de la boca del pez y la puso dentro de una caja. La luz azul desapareció cuando cerró la caja. Vámonos. Estas personas pueden buscar la piedra todo el tiempo que quieran, dijo uno de ellos, quien lanzó una mirada mordaz a la multitud de personas al otro lado del lago. Se subieron a la espalda de sus pájaros en la nube y se pusieron los cinturones de seguridad. Con un poderoso aleteo de sus alas, los pájaros de la nube volaron en el aire. Pronto, sus figuras retrocedieron hacia el cielo.